Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de cómo usted quiere que aprendamos su libro. Y damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos nuestro estudio sobre cómo Dios quiere que aprendamos su libro. Y hoy vamos a ver un tema que es para cristianos hoy en día primariamente, pero es un tema muy importante. Vamos a Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1 y versículo 13 dice: Mas no quiero, hermanos, que ignoréis. Y hoy vamos a ver el tema de 7 cosas que no debes ignorar, cristiano. Porque Pablo aquí está hablando con los hermanos. Y él quiere contarles algo que él no quiere que ellos ignoren. ¿Sí? Eso es importante porque cuando seguimos viendo todas estas cosas, vas a ver que la mayoría de cristianos hoy en día ignoran estas cosas. Y por eso siguen carnales y por eso no reconocen lo que Dios está haciendo en la vida, en esta vida temprana, en este mundo impío y también ni siquiera en su vida propia. No pueden ver muy bien. ¿Sí? Entonces vamos a verlos. Y comenzando con Romanos 1 y versículo 13, voy a seguir leyendo para que podamos ver a cuál cosa Pablo está refiriendo. Y él dice: Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto de venir a vosotros. Entonces, él quería ir, él tenía eso en su corazón y quería ir a Roma. Siguiente. Pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los otros gentiles. Y lo que yo quiero mirar es esa cosa en los paréntesis que dice: he sido estorbado. Y vea, hermanos, tienes que reconocer que cuando estás andando con Dios, cuando estás en el camino con Él, cuando estás siguiendo su voluntad, a veces vas a ser estorbado de cosas. ¿Sí? ¿Qué significa estorbado? Romanos 15 y versículo 22 dice: Por lo cual también he sido impedido muchas veces de venir a vosotros. ¿Sí? Y la razón por eso, hermanos, es que estamos metidos en una guerra espiritual entre el Señor y el enemigo. ¿Sí? El enemigo tiene el mundo, ¿sí ven? Tiene su carne para tratar de estorbarte y impedirte en su camino con Dios. Pero Dios tiene su Espíritu Santo y obviamente Dios es más poderoso que el diablo. Dios ya venció contra el mundo. Y siendo cristiano caminando con Él, tienes que reconocer eso, ¿sí ven? Sabiendo que a veces tienes cosas proponido aquí en su corazón para hacer para Dios, pero el enemigo llega para impedirlo. ¿Sí? ¿Estás listo para eso? Lo reconoces para que no es una sorpresa para ti. Y para que puedas buscar a Dios y a llegar a Él en esos momentos para que Él pueda ayudarte a sobrepasar esa prueba. ¿Okay? Pues sí, no, ¿por qué será así, cierto? Bueno, déjame mostrarte algo sobre el enemigo. Vamos a Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. ¿Y sabes qué? Hay muchos cristianos que citan este versículo que vamos a leer y no reconocen el significado para nada. Porque siguen ahí viviendo debajo del enemigo, en lugar de reconociendo lo que el enemigo está haciendo. Primera de Pedro 5 y versículo 8 dice: Sed templados y velad,
¿Sí, verdad? Velar, estás velando, estás reconociendo lo que está pasando en su derredor, cristiano. Estás metido en una guerra espiritual. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león bramando en derredor de vosotros, buscando alguno que trague. Y sabes que el diablo siempre está ahí buscando un cristiano que es débil, buscando un bebé en Cristo para devorarle, para tragarle, para comerle, para básicamente sumergirle en una de sus denominaciones falsas. Y es por eso que a veces encuentras un cristiano con los testigos de Jehová, encuentras un cristiano que es un mormón, alguien que creyó en Cristo, ponía su confianza en Él, pero ellos llegaron por el guía de Satanás para enseñar mentiras a ellos, no reconocieron que estaban en una guerra espiritual y cuando estaba siendo impedido del diablo, ellos fueron tragados de él. Y cristianos, lo mismo con nosotros. Debemos reconocer eso para que cuando esas personas llegan, okay, los ministros del enemigo que parecen justos, estamos dispuestos a buscar a Dios en esos momentos para que Él nos ayude por medio de su Espíritu y su palabra para sobrepasarles y seguir adelante. ¿Sí, ¿verdad? Tanto como Pablo, él siguió con ese propuesto en su corazón, siendo estorbado o no, él sí siguió con eso. Y fue por eso que él mandó esta epístola de Romanos en el principio. ¿Sí, ¿verdad? Él no podía llegar ahí físicamente, pero él quería llegar ahí por espíritu, por letra, por una manera u otra, ¿sí? Para apoyar a los hermanos en Roma. Gloria a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Sí. Yo no soy un protestante, Manuel, no soy un pentecostal, un carismático, no soy un católico. Bueno, ¿sabes qué? Si eres un bautista, puede ser que estás metido con bautistas que tienen mala doctrina también, que te estorban de servir a Dios como Dios quiere, en la manera que Él dice, por predicando el evangelio, ¿sí ven? Ellos dicen en lugar de eso, vamos a hacer un concierto de rock, cosas así, vamos a otras cosas, ¿sí ven? En lugar de dar el evangelio. Eso es del enemigo también. Porque ese enemigo es astuto, ¿sí ven? Y puede ser que no puede convencerte con alguien que obviamente es contra Dios y contra Jesucristo, pero puede usar a alguien que parece más cerca a su doctrina. Por ejemplo, los bautistas independientes fundamentales de Steven Anderson. Él es un bautista fundamental y enseña mentiras y falsa doctrina, y vamos a ver eso. Porque él también es carnal y ignorante de estas cosas. No debe ser así, cristiano. Siguiendo, Romanos 11. Romanos 11. Romanos 11, versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Esto parece muy importante, ¿no? Porque si ignoras esto, vas a ser arrogante contra Dios y contra su obra aquí en la tierra, aparentemente. Estamos haciendo muy serio con nosotros aquí. ¿Sí, ¿verdad? Y eso es interesante porque también esta cosa que no debemos ignorar también es un misterio. Y vamos a hablar del tema de misterios después, pero siguiendo, versículo 25. Y es que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, hasta tanto que entrase la plenitud de los gentiles. Entonces no debemos estar ignorantes de este endurecimiento de Israel que está pasando en parte hoy en día durante la época de la iglesia. Es por eso que muchos judíos toman la decisión de no ver a Cristo. Son duros de corazón. Y puedes ver mucho más de eso en 2 Corintios 3 si quieres. Pero siguiendo, versículo 26. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador,
y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi concierto con ellos cuando quitaré sus pecados. No nota que en versículo 25, Dios dijo hasta tanto que entrase la plenitud de los sentidos. Y eso muestra el momento en que Dios va a salvar a Israel. ¿Sí ven? Él va a llegar como este libertador y va a quitar sus pecados. Eso se refiere al cumplimiento del nuevo concierto cuando Dios regresa en la segunda venida. Y ya vimos todo eso, hermanos. ¿Sí ven? Estamos edificando encima de cosas que ya sabemos. Y es por eso, versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, y si hablas con un judío sobre Cristo, ellos van a hablar de él muy mal a veces, ¿sí? Que son enemigos del Evangelio. Pero, 28, mas en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, y por eso seguimos ahí orando, ¿sí? Para el paz de Israel, que orando que el Mesías llega para liberarlos, porque siguen siendo el pueblo de Israel físicamente. Gloria a Dios. Y la cosa es que hoy en día hay cristianos como este Steven Anderson, parte de ese Bautista Emergente Fundamental grupo, los nuevos IFB, como dicen en inglés. ¿Sí, no? O en español, nuevo IBF, okay. Iglesia Bautista Fundamental Nueva, algo así. Okay. Ellos dicen que la iglesia reemplazó a Israel, entonces completamente ignoran, o más malucos, son arrogantes contra esta verdad aquí. ¿Sí? Y no son los únicos, ¿sí? Ellos salieron de otros grupos que ya estaban haciendo eso, por ejemplo, los católicos. Catolicismo enseña que la iglesia reemplazó a Israel, y es por eso que tienen sus rituales y todo eso, sacando cosas del Antiguo Testamento y aplicándolo a la iglesia católica. Hay protestantes que siguen con parte de esto, ¿okay? Haciendo sus consagraciones del pan y todo eso, todo eso de catolicismo, solamente un poco diferente y ya. ¿Okay? Hay carismáticos que dicen que pueden recibir las bendiciones físicas de Israel, pensando como si fuera que ya reemplazaron a Israel. Mentiras. ¿Sí, buscando el evangelio del reino de los cielos en lugar del evangelio de Cristo en estos días, y por eso dicen que están edificando el reino y ni siquiera pueden edificar nada. Ellos no son Israel. Israel estaba esperando a su Mesías para que el Mesías pudiera traer ese reino a ellos. A lo menos entendieron eso. Pero sí, cuando eres ignorante contra estas cosas, ya eres arrogante contra la palabra de Dios, y Dios no va a mostrarte más. ¿Okay? La verdad hoy en día es vamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios, ¿sí ven? Una epístola escrita a carnales. Y hay muchos carnales que no siguen lo que dice 1 Corintios, que está ahí para reprenderlos y corregirlos. 1 Corintios 10 y versículo 32 dice: ser sin ofensa a judíos, eso es un grupo, ¿sí ven? Un grupo físico. Y a griegos, otro grupo, los gentiles griegos. Y a la iglesia de Dios, el único grupo espiritual. Esos son los tres grupos que puedes encontrar en estos días aquí en la tierra. ¿Sí, ven? Entonces, ¿cómo es que la iglesia reemplazó a Israel, a los judíos, si Pablo está diciendo que los judíos estaban ahí en el tiempo de él? ¿O la iglesia cambió el tiempo? Él no pensó así. Él reconoció la diferencia, ¿sí ve? ¿Por qué no usted? Es que nada, eres arrogante contra la palabra de Dios. ¿Sí ve? Reconoce la verdad y deja de la bobada. Pero bueno, vamos a Hebreos 8. Vamos a ver un poco sobre este nuevo concierto que vimos en Romanos 11. Hebreos 8. Hebreos 8 y versículo 8 dice:
Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo concierto. ¿Sí ve? Tiene que ver con Israel específicamente. 9. No según el concierto que hice con vuestros padres en el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi concierto, y yo no me cuidé de ellos, dice el Señor. Porque este es el concierto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en la mente de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará cada uno a su conciudadano, ni cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor. Yo quiero saber, ¿tienes que enseñar a personas sobre Cristo en estos días? Claro que sí. Esto no está en efecto en estos días, ¿sí ve? Y si piensas así, ¿sí ve? Estás tratando de reemplazar a Israel, y no debes hacer eso. 11. Diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor. Y ese nuevo concierto es cumplido cuando Jesús regresa en la segunda venida. Entonces, esas son dos cosas. Vamos a la tercera cosa. Vamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Ya vimos dos cosas que no debemos ignorar que tienen que ver, ¿sí ven? Con la doctrina básica del cristianismo que está en Romanos. Ahora vamos a ver tres cosas que no debemos ignorar que están ubicadas en las epístolas a los Corintios, mostrando que eres carnal si no reconoces estas cosas. 1 Corintios 10. ¿Sí? Ya estás viendo que si ignoras estas cosas, eres carnal. Y es una cosa si eres un bebé en la fe, entendemos eso. Pero por eso hay personas que enseñan esto según la Santa Biblia. Y cuando lo escuchas de Dios y por medio de su Espíritu confirmándolo con la palabra a ti, ¿sí ve? Debes reconocerlo y recibirlo. Y por eso no vas a ser ignorante. 1 Corintios 10 y versículo 1 dice: mas no quiero, hermanos, que ignoréis. Okay. ¿Qué? Que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube y todos pasaron por la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo. Versículo 11. Mas todas estas cosas en el Antiguo Testamento, como leímos, ¿sí? Mas todas estas cosas les acontecieron por tipos y son escritas para nuestra amonestación, sobre quien los fines de los siglos han llegado. Y aquí Pablo está diciendo que las historias que están en el Antiguo Testamento, como el ejemplo de Moisés, están ahí para nuestra amonestación, están ahí para enseñarnos muchas cosas, especialmente esos preceptos eternos que ya vimos, para dar sustancia a estos temas que estamos viendo, ¿sí? Y hay una denominación, hay un grupo que se llama hiperdispensacionalismo. Y ellos dicen, no necesitas saber nada del Antiguo Testamento. ¿What? ¿Cómo así? Dices que sigues a Pablo y Pablo dice que necesitas saber esas cosas. Entonces hay un problema ahí, ¿sí ven? Son ignorantes sobre eso. Y la razón por eso es que están buscando ellos mismos en las Escrituras. Es algo que es motivado por su propio soberbia, su propio orgullo, ¿sí ven? ¿Y sabes qué? Ya el enemigo está tragándoles, ¿sí ven? Son carnales. Vamos a Romanos 15. Romanos 15.
En Romanos es una doctrina básica de hacer esto. Romanos 15 y versículo 4 dice: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestro enseñamiento fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí ven? No es solamente amonestación, sino para darnos paciencia y consolación en esos momentos en que estamos en esa guerra espiritual. ¿Sí ven? Cuando estamos hablando con personas que piensan que ellos reemplazaron a Israel, vas a ver muchos ejemplos de hermanos más fieles tratando con hermanos carnales en el Antiguo Testamento también. ¿Cómo debemos hablarles? ¿Sí ven? Buscando sabiduría, proverbios, etcétera, etcétera. Entonces, si eres ignorante de las historias del Antiguo Testamento, ¿cómo es que Dios puede alimentarte para que crezcas en la fe si ni siquiera quieres comer todas las vitaminas y minerales y comida y bebida, ¿sí ve? Que está aquí en toda la Santa Biblia, como ya vimos? Es imposible. Regresamos, 1 Corintios 10. 1 Corintios 10 y versículo 12. La Biblia dice: así que el que se piensa estar firme, mire no caiga, perdón. No os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Antes dará también salida con la tentación para que la podáis llevar. ¿Verdad? Es por eso que toda la Escritura te da consolación y paciencia en esos momentos. Vas a ver otros hombres en el Antiguo Testamento sufriendo cosas muy comunes y similares de los que usted está sufriendo en este momento cuando estás caminando con Dios. Y puedes ver que Dios les ayudó a sobrepasar esas tentaciones y Él puede hacer lo mismo contigo. Porque sabes que Dios es fiel si usted no es. Gloria a Dios. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 y versículo 1. La Biblia dice: y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, seáis ignorantes. ¿No ves? Pablo no quiere que somos ignorantes a estos dones espirituales. ¿Sí ven? ¿Pero por qué? Eso no parece tan importante. Versículo 7. Empero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y en contexto, provecho de quién? La iglesia de Dios. Porque sabes que, cristiano, Dios te dio dones espirituales. Puede ser dones de manifestación, como en este capítulo, dones de motivación, como puedes ver en Romanos 12, o los dones de misterio que Dios muestra una lista ahí en Efesios 4. Pero Él dio esos dones para el provecho de todos que están en el cuerpo de Cristo, para que puedas reconocer en parte lo que Dios quiere que haces individualmente en esta vida. Y Él quiere que sabes de esos dones, que lo miras, que lo comparas a sus talentos y tú dices a Dios: Dios, heme aquí, envía a mí, úsame. Yo sé que me diste este don, yo quiero ayudar. ¿A dónde quieres que estoy aquí en esta iglesia local? ¿Qué quieres que hago ahí? ¿Sí? Pero si eres ignorante de esos dones, ¿cómo es que puedes ayudar a otros? Y hay un movimiento carismático que es muy ignorante de estos dones. Ellos obsesan con algunos dones por lo extremo, ignoran los dones espirituales más importantes. Y vamos a ver cuáles son según Pablo en 1 Corintios. La cosa triste es que había algunos bautistas que reaccionaron en contra de ese movimiento carismático y reducieron la importancia de estos dones. Y por eso son ignorantes de los dones espirituales. Y eso no es bueno también. ¿Sí? Debemos estar con la verdad de Dios. No poner al extremo porque hay algunos heréticos por ahí, no. Deja que la Biblia es su estándar para decidir a dónde debes estar sobre un asunto. Porque Dios sabe
lo que debes saber. Y Él quiere darte eso, ¿sí? ¿Ve? Primera de Corintios 12 y versículo 28 dice. No, yo estoy leyendo ese versículo porque ese movimiento carismático a veces combina su obsesión con los dones espirituales con este concepto de que si no estás hablando en lenguas, no tienes evidencia de la salvación y por eso no eres salvo, como si fuera que ese don es la manera que puedes identificar a alguien siendo salvo o no. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña, versículo 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero enseñadores, luego milagros, luego dones de sanidades, auxilios, gobernaciones, géneros de lenguas. Y vea que lenguas es uno de los múltiples dones que están en esa lista y son para diferentes personas. ¿Sí ven? La Biblia nunca dice que cada cristiano tiene que hablar en lenguas para saber que ese cristiano es salvo. Eso es una mentira. Es un don espiritual. Algunos reciben eso, algunos no. Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14 dice, versículo 1. Seguid la caridad. Seguid la caridad. Codiciad los dones espirituales, mas sobre todo que profetices. A ver eso. Pablo recomienda que estás ahí codiciando el don de profetizar. Si ese movimiento carismático estaba correcto, ¿por qué él no está ahí? ¿Sí? Diciendo que debes querer de hablar en lenguas. ¿Cierto? Versículo 2. Porque el que habla en lenguas desconocidas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Entonces, según Pablo, es más importante tener un don que te ayuda a hablar con otros para edificarles y consolarles y exhortarles en el ministerio. ¿Sí, ven? Si estás enfocando en lenguas, estás enfocando en ti y ya, y no buscando a otros. Versículo 4. El que habla una lengua desconocida, a sí mismo edifica, mas el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quería que todos vosotros hablaseis lenguas, más bien empero que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas extrañas, si también lo interpretaren, para que la iglesia reciba edificación. Y puedes seguir leyendo 1 Corintios 14 sobre ese asunto. Y vas a ver que mucho del movimiento carismático no obedece las reglas aquí y no piensan que profetizando es el mayor don espiritual que hablando en lenguas. ¿Mira? Eso es un problema. Segunda de Corintios 1. Segunda de Corintios 1. Y si había una de estas cosas que es ignorado en este tiempo de la Odisea, esto es. Esto es un ejemplo. Segunda de Corintios 1 y versículo 5, la Biblia dice. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Cristo nuestra consolación. Y si somos atribulados, es por vuestra consolación y salvación, la cual es eficiente en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados, es por vuestra consolación y salvación. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que como sois participantes de las aflicciones, así también lo seréis de la consolación. ¿Por qué, hermanos? No queremos que ignoréis, ya llegamos, acerca de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia,
que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que aún dudábamos de la vida. Y parece que no debemos ser ignorados de la realidad del ministerio cuando estás viviendo para Dios. Y vea que incluye aflicción, incluye tribulación, y por esas mismas cosas puedes recibir consolación y salvación por Cristo, porque Él padeció para ti, Él lo entiende y quiere estar ahí para ayudar. Y sabes que muchos no reconocen que el ministerio es así. Piensan que el ministerio es algo muy fácil. Pero todo de este libro de 2 Corintios muestra que el ministerio no es un juego. Es algo duro. Si quieres sufrir para Dios, si quieres vivir, si quieres tomar su cruz y seguir a Cristo, vas a ser rechazado del mundo. Vas a ser rechazado de otros cristianos, ¿verdad? Y Pablo habla de eso en esta epístola aquí. Versículo 9, siguiendo. Vea que el Dios que estaba sufriendo tenía una tribulación tanto que estaba dudando que van a vivir. ¿Sí, verdad? Y eso sigue pasando hoy en día con cristianos. Puede ser que no pasa en este hemisferio de este mundo, pero si te vas a medio oeste o otro hemisferio, vas a ver esas cosas pasando. Habla con los cristianos que están en Norte Corea y dices que ellos no están sufriendo hasta la muerte. Versículo 9. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Y eso es el clave del ministerio ahí. Confiando en Dios, para que Él pueda ayudarte a sobrepasar todo, para que Él puede darte la paz de Él, que sobrepuja todo entendimiento, ¿sí ven? Para que puedas reconocer el padecimiento de Cristo, tener comunión con sus sufrimientos y entender el amor de Dios. Versículo 9. No confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos, el cual nos libró de tamaña muerte y nos libra, en el cual esperamos que aún nos librará, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por el don alcanzado para nosotros por medio de muchas personas, por muchas también sean dadas gracias por nosotros. Y eso es la razón por que está sufriendo, en el ministerio. Es para que Dios pueda dar su gracia a otros por medio de ti, para que puedan ver Cristo en ti. ¿Sí? Porque la vida que ya vives en la carne, vives por la fe del Hijo de Dios. Y debes dar su vida a Él, es su culto racional. Ser un sacrificio vivo, la Biblia dice. ¿Okay? Romanos 5. Romanos 5 y versículo 3. Vea que todo esto está en Romanos, muy interesante, ¿no? Es como si fuera que si entendieron y recibieron todo en Romanos, que todos ellos pueden ser fuertes en la fe en estos días. Pero muchos rechazan la doctrina en Romanos. Romanos 5 y versículo 3 dice: y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación obra paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. ¿Sí, ve? Tribulación es parte de este camino con Dios. Y eso es la razón para que Dios puede obrar paciencia, experiencia y esperanza en ti, cristiano. Y otros pueden ver eso. Van a reconocer que eres un cristiano si no está hablando de eso, por su manera de ser, por su manera de actuar, porque no estás preocupado con todo lo que está pasando en ese momento, con las guerras y rumores de guerras en Medio Oeste y en África. ¿Sí ven? No vas a estar preocupado por el calentador global, como dicen, y todas esas cosas de la gente que están como muy obsesionadas con el medio ambiente.
no vas a tener esos problemas, ¿sí? Esto es la verdad, segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Y versículo 12 dice, y aun todos los que quieren, nota eso, quieren vivir piamente en Cristo, padecerán persecución. Tú tienes que querer, tener ese deseo de vivir para Cristo, de una manera piadosa, ¿sí? Y si lo haces, es garantizado, según Dios, que persecución va a llegar, porque el diablo quiere tragarte, él no quiere que crezcas en la fe, y va a usar el mundo y también su carne contra ti. ¿Sí? Y es por eso, hermanos, hoy en día hay muchos cristianos que no quieren sufrir para Dios. No quieren vivir esa vida piadosa. No. Rechazan eso. ¿Sí? Y por eso no están sufriendo. Porque están caminando con este mundo. Quieren ser parte del grupo. ¿Sabes que yo estoy en el mundo, pero no soy parte del mundo? ¿Sí? Pero hay cristianos que les gustan parecer como el mundo. No debe ser así. Okay. Es que no quieren sufrir. Y Dios sabe que en esos momentos, cuando la persecución llega, la tribulación llega y Él puede estar contigo ahí, en esos momentos Él puede edificarte, Él puede entrenarte, ¿sí ven? Él puede crecerte en la fe. Es como un entrenamiento básico cuando yo estaba en el militar, ¿sí ven? Ellos tenían que cobrar y sacar las cosas malas de mí y edificarme en las cosas buenas para que podía ser un soldado para la Fuerza de Aire de Estados Unidos. Y sabes qué, cristiano, eres parte del ejército de Dios. Y Dios tiene que hacer lo mismo. Él quiere sacar las malas cosas de ti. Él quiere reducir su viejo hombre y crecer su nuevo hombre para que estás ahí buscando momentos para hacer buenas obras. ¿Sí, para que puedas ser más como su Hijo Jesucristo? Vas a dejarlo. Tienes que quererlo. Y reconoce que si quieres vivir para Cristo, sí, parecerán persecución, como dice ese versículo ahí. Y no es solamente eso. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4 y versículo 1 dice. Porque sí, puedes padecer físicamente o puedes padecer por sufriendo siendo solo, cosas así, gente rechazando la verdad, etc. Pero esto es otra manera que el diablo te ataca en el ministerio. ¿Verdad? Segunda de Corintios 4 y versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según hemos alcanzado la misericordia, no desmayamos. Antes hemos renunciado a las cosas encubiertas de vergüenza, no andando con astucia. ¿Sí ven? No andando como el diablo, él es astuto, ¿no? Ni adulterando la palabra de Dios, mas por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos, a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Y menciono esto porque, ¿sabes qué? La palabra de Dios está siendo adulterando en estos días por personas que no son salvos y los que son salvos pero son carnales, los dos. Los que no son salvos escriben estas palabras que son adulteradas. Y los que son salvos pero son carnales dicen, eso no importa, puede cualquier Biblia, que no importa cuál. En serio, ¿te importa si te da basura en su plato? ¿Para qué lo comes? Si mete un poco de veneno en su comida, ¿te importa? Pero no te importa cuando estás comiendo comida espiritual, este alimento espiritual que Dios te dio, ¿sí ven? Para edificarte, para hacerte más fuerte en su alma y espíritu, y vas a decirme que eso no importa. Parece que ya caíste del ministerio. Eres ignorante sobre lo que el diablo está haciendo.
¿Sí ven? No reconoces la guerra espiritual que está pasando y por eso no puedes verle actuando contra su ministerio por usted usando una palabra falsa. Y por eso sigues doctrinas falsas. Porque doctrina es basada en palabras, si no sabía. Pero bueno. Vamos a Filipenses 1 para terminar. Filipenses 1. Solamente quiero mostrarte la razón por qué hay padecimiento en este camino con Dios. Y ya vimos un poco de eso, pero quiero que lo lees por medio de las palabras que Dios dio por Pablo. Filipenses 1 y versículo 27 dice: solamente que vuestro proceder sea digno del evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea, que venga os vea, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, con un mismo ánimo, combatiendo juntamente por la fe del evangelio, y en nada espantados de los que se oponen, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salud, y esto de Dios. Porque a vosotros os he concedido en nombre de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Verdad? Teniendo en vosotros la misma lucha que habéis visto en mí, y ahora oís estar en mí. Y era la oración de Pablo, que sigues adelante viviendo para Dios, que sigues dando el evangelio sabiendo que hay enemigos, que ellos piensan que vas a perder por creyendo el evangelio. No, ellos van a perder. Sigue adelante. ¿Sí ve? Sufre, debes estar listo para padecer, porque fuiste creado para que puedas hacer eso, para que puedas mostrar Cristo en este mundo. Y Él padeció, entonces usted cristiano va a padecer. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4 y versículo 13 dice: tampoco, hermanos, queremos que estéis en ignorancia acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces ahora tenemos otra cosa que tiene que ver con cristianos que están durmiendo. Es decir, que ya murieron, pero murieron en Cristo. 14. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Porque os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron ya. Porque el mismo Señor con algazara, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán los primeros. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Y vea que Pablo dice que no debe ser ignorante sobre el rapto. Y esto es otra vez otro misterio. Vamos a verlo con más detalles cuando hablamos de los misterios. Pero para hoy, quiero que reconozca que la razón de sabiéndolo es para que puedas tener consolación sobre los hermanos en la fe que mueren físicamente, que duermen, porque Dios va a resucitarles en el futuro. Y también a ti. Ellos están vivos en Él. ¿Sí ven? Acuerda que Dios es el Dios viviente. Yo soy el que soy. ¿Sí ven? Y si estás en Él, sigues. Eres vivo. Puede ser que no estás, su cuerpo no está animando, no significa que su alma no siga adelante. Gloria a Dios.
Y eso debe darte consolación, reconociendo que vas a ver sus hermanos en el futuro, especialmente si son su familia. ¿Sí? Yo sé que voy a ver mi papá. Yo sé que voy a ver mi mamá en el futuro si ellos mueren físicamente. Tengo esa garantía por medio de la esperanza dada por mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11. No llamé esto el rapto, pero la Biblia nunca usa esa palabra. Entonces vamos a ver una manera en que la Biblia refiere a esto. Hebreos 11 y versículo 5. La Biblia dice: por fe, ¿okay?, en Enoch fue trasladado para que no viese muerte. Y Enoch es un tipo de la iglesia de Dios, porque él fue trasladado antes de que la ira de Dios llegó, es decir, el diluvio. Si ve, ese juicio llegó. Él se fue antes. Nosotros vamos a ir antes, ¿sí ve?, de la tribulación que ha de venir. Siguiendo, versículo 5. Y no fue hallado porque le había trasladado Dios, porque antes de su traslación tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sabes que cada cristiano ya agradó a Dios, porque ellos obedecieron el mandamiento del Padre, que era poner su fe en su Hijo Jesús, creer en Él y su obra en lugar de sus obras. Gloria a Dios. Okay. Y bueno, y en Romanos 8 y versículo 23 vas a ver que eso también es referido a la adopción, que se refiere a la redención de su cuerpo. Y 1 Corintios 15, versículos 51 hasta 53 tienen más información sobre Dios cambiando este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, esta corrupción a incorrupción. Y todo eso es parte de lo que va a pasar cuando este traslado de los santos, la traslación de los santos, es decir, el rapto, pasa antes de la tribulación, antes del tiempo de angustia de Jacob. Pero si eres ignorante de esto, vas a pensar que ya reemplazaste a Israel y piensas que vas a estar ahí y no vas a creer en este misterio tampoco. ¿Sí ve? Vas a ser ignorante de esto y cambiar cuando pasa. Hay conexiones con todo. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Me gusta este también porque hay hermanos hoy en día que son ignorantes de esto. Segunda de Pedro 3 y versículo 8, y eso es de Pedro. ¿Sí ve? Y Pedro dice: mas, oh amados, no ignoréis una cosa, y es que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Y aquí Pedro está refiriendo a cómo Dios mira el tiempo. ¿Sí? Vea que Pedro no era ignorante sobre eso, que un día es igual a 1000 años para Dios. ¿Sí? Y no solamente Pedro. Vamos a Job 24. Job 24, y Job está hablando y él dice: ¿por qué no son ocultos los tiempos al Todopoderoso? Pues lo que le conocen no ven sus días. Y él preguntó eso. ¿Sabes qué? Pregunto lo mismo, porque hay tantos cristianos que no saben el plan de Dios, no entienden los días de Él. Es porque están ignorando eso. ¿Sí, verdad? Y esto es el base de otras doctrinas, como dispensacionalismo. Si no reconoces los días de Dios, no vas a verlo muy bien. Pero Job sabía, y Job no tenía la Biblia, y él sabía. ¿Por qué usted no, cristiano? Vamos al Salmo 90. Salmo 90, alguien antes de la ley sabía. Alguien después de la ley sabía. Salmo 90. Es muy interesante que las personas que tienen comunión con Dios
reconocen su plan, reconocen cómo Él mira al universo y quieren entenderlo por medio de sus ojos, porque saben que si están mirando todo por medio de Él, están viendo la verdad sobre todo. Salmo 90. Salmo 90 y versículo 4. Y esto es un salmo de Moisés, entonces durante la ley. Y él dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como la vela de la noche. ¿Sí ven? Hablando de Jehová. Entonces ellos sabían. ¿Por qué hay cristianos que no saben eso? ¿Por qué hay cristianos que rechazan esta doctrina? Dicen que eso es una teoría. No, no debes ignorar esto. Es facto. Es la verdad. ¿Sí ven? Vamos a Génesis 2. Y esto es esa raíz, ¿sí ven? Que comienza la doctrina sobre los días. Génesis 2. Génesis 2 y versículo 1. Y si ves, ya no eres ignorante de las historias del Antiguo Testamento, ¿sí ven? Vas a usar todo esto, aplicarlo aquí, para entender lo que Dios está haciendo en este día. Génesis 2 y versículo 1 dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Sí? Y eso fue hecho en 6 días. Versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo, ¿sí ven? El sábado, su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. ¿Sí ven? Entonces este concepto de reposando en el sábado es porque Dios lo hizo. Pero un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Okay? Extendiendo los días en Génesis 1 a la historia de la humanidad. ¿Sí ven? Comenzando aquí, Adán fue creado un día y vimos ahí la caída, a donde la luz y tinieblas fueron separadas. ¿Sí ven? Ese segundo día el diluvio pasó y puedes ver en ese día segundo había una separación de aguas con el firmamento o extendimiento, como dice ahí. ¿Sí ven? ¿Sí ve la conexión? Es como si fuera que Dios sabe todo antes de que pasa. ¿Sí ven? Tercer día. ¿Qué pasó ahí? Okay. Creación de hierbas y todo eso, ¿cierto? ¿Sí ven? Y Israel. La historia de Israel, la mayoría de eso está aquí. Israel es como hierba. Tienes que estudiar eso para saber a qué estoy refiriendo. Ese árbol de oliva. ¿Sí ven? Y en el cuarto día, ¿sí ven? En ese cuarto día, el sol fue hecho de Dios. Y el sol de justicia llegó en la mañana de ese cuarto día. Y acuerda que es la noche y día. ¿Sí ven? La tarde y la mañana, algo así. ¿Qué dice ahí? Génesis 1 dice, y fue la tarde y la mañana un día. Así. Que Dios cuenta así. Esa es la razón porque en la mañana del cuarto día fue cuando su hijo, que es el sol de justicia, llegó en la primera venida. ¿Sí? Y en el quinto día, animales de la mar, del aire, cosas así, fueron creadas, incluyendo ballenas. Y ballenas son uno de esos animales raros porque Dios no dejó que Adán daría un nombre a eso. Él dio el nombre ballena a eso, porque ballenas tienen una conexión con el príncipe de la potestad del aire tratando de afectar a la iglesia. ¿Sí ven? Y se metió ahí muy fuerte. Y en el sexto día el hombre fue hecho. ¿Sí ven? Muy interesante cómo eso pasa. El hombre y también, ¿qué más?
¿Ya? Y sabemos que hoy en día, acercando más a la tribulación, ya los hombres piensan que son Dios, que dominan todo, la tecnología, etcétera, etcétera, reflejado ahí. Pero Jesucristo va a regresar en la segunda venida y cuando Él regresa, ya el misterio de Dios se ha cumplido, ¿sí ven? Y ya en ese 1000 años, el milenio, Jesús está reinando y por eso hay reposo en los cielos y la tierra. Porque ya Él es el dueño y Él controla el mundo. Ese mundo de ha de venir en que un cristiano es parte. ¿Sí? Y eso te ayuda cuando lees cosas como Jesús en Revelación 1 diciendo que va a regresar prestamente. Si lo piensa como Él, es solamente 2 días, no 2000 años. Para Dios no es mucho tiempo, es presto. O vas a entender dispensacionalismo que trata de explicar y dar más información a esta línea de números que hizo. Eso es la razón, ¿sí ve? La raíz de eso era este concepto de no siendo ignorante de los días de Dios. Okay. Pero bueno. Y esas son las 7 cosas que no debemos ignorar. Entonces el cristiano está ignorando una de esas cosas. Ya es el momento que puedes buscar a Dios. Decide, Señor, perdóname por ignorando esto, enséñame y Él te enseña para que puedas seguir creciendo en la fe. Y salir de cualquier grupo en que estás parte que no sigue, que siguen carnales e ignorantes de estos asuntos. Porque para Dios obviamente son muy importantes para cristianos. Él no quiere que lo ignores. Él tomó el tiempo por medio de Pablo y Pedro de escribir eso. No lo ignoréis. ¿Piensan eso? Okay. Y bueno, seguimos con otro tema en la próxima clase. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros estas cosas que no debemos ignorar. Por favor, Señor, ayuda a nosotros de recibir estas verdades que quieres mostrarnos y que nos ayuda para aplicarlo a nuestras vidas, para que podamos andar conforme a su espíritu y conforme a su palabra. Queremos tomar nuestro cruz y seguirte de una manera para que no estemos ahí aguantando su yugo, haciendo problemas contra su yugo. Queremos caminar contigo ahí, andando como tú quieres que andamos aquí en la tierra. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.